El gran debate en la historia portuaria, no solamente de este puerto, sino de todos los puertos, es ante el puerto de la ciudad. El puerto siempre es un instrumento, un equipamiento, una oportunidad muy importante para una ciudad marítima, obviamente. Es evidente que sin un puerto no existe en una costa o una ciudad. La realidad física ya era un símbolo de que la barrera que había física entre puerto y ciudad está desaparecida. Por eso se decide llevar a cabo una ampliación que ha supuesto duplicar la superficie del puerto y que es la intervención, desde esa perspectiva, más importante que se ha hecho en la historia del puerto y de la ciudad de Málaga. Desde que los primitivos fenicios andaban correteando por estas aguas, buscando bahías y abrigos que protegiesen sus naves para sus intercambios comerciales y la fundación de sus factorías, hasta hoy, pues claro, han pasado 3.000 años y hablar de una historia portuaria de 3.000 años es una cuestión sin duda compleja porque ha pasado por muchas fases. A partir de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos en 1487, en el verano de ese año, casi de inmediato, la ciudad, el Cabildo, se dirige a sus majestades pidiendo construir un puerto que sea capaz no solamente de cuestiones puramente comerciales, que puede pensarse que es el objetivo principal y lo es, pero también en este tiempo por cuestiones puramente logísticas y militares. La respuesta de los reyes fue muy lacónica y absolutamente descorazonadora, que por ahora no se entienda de esto. Y tiene que ser Felipe V cuando a partir de 1717 relanza las obras portuarias, que sigue siendo todavía un puerto inmerso en la ciudad. No se puede concebir un puerto aislado de la ciudad ni aquí en Málaga ni en ningún sitio, ni en ninguno de los grandes puertos españoles que se están haciendo en esta época. No se puede concebir esa separación entre puerto y ciudad que después se daría. Pero no se puede concebir por una razón muy simple, y es que en Málaga no existiría si no fuera por su puerto. La vida económica de Málaga, la vida social, la vida política incluso, todo depende de las transacciones mercantiles que se realizan en este puerto malagueño. Pero Felipe V es consciente de la necesidad de contar en esta zona de marina con una estructura militar, porque no olvidemos que en 1704 se había perdido Gibraltar y necesitábamos tener una estructura militar sólida para acoger las naves de la Armada Española y poder hacer frente a otros conflictos. En 1717 se relanzan las obras portuarias bajo la dirección de un ingeniero cuyos planos están aquí, por cierto, que se llamó Bartolomé Turus. Ese puerto que diseña Bartolomé Turo consiste en prolongar el muelle de Levante, adentrándolo en el mar para la búsqueda de una profundidad mayor y deteniendo el muelle que se había iniciado aquí mismo, casi donde estamos, muy cerquita de la Plaza de la Marina, en lo que era el muelle de Poniente que había diseñado Turo. Y aquí hay que hacer una observación técnica. El gran problema que tiene el puerto de Málaga a lo largo de su historia, hasta hace muy poco tiempo, es la falta de profundidad. Hay un fenómeno puramente técnico, que el primero que lo intuye es este Marqués de Borbón, Jorge Próspero de Borbón, que es lo que se denomina técnicamente la dinámica litoral de sedimentos marinos. Existen unas corrientes marinas que entran por el estrecho de Gibraltar y van lamiendo la costa de África hasta el estrecho de los Dardanelos, se mete por el Bósforo, el estrecho del Mar de Mármara y vuelve recorriendo el Egeo, el Tirreno, la costa italiana, el sur de Francia, y esa corriente marina, lamiendo el levante español, vuelve a salir del estrecho. Eso es una corriente constante, 24 horas al día, 365 días del año, durante toda la historia de los muelles malagueños. Esa corriente, ¿por qué se produce? Porque se produce una diferencia de masa de agua entre el Atlántico y el Mediterráneo, diferencia de salinidad, de temperatura, etc. Y esa corriente entra y sale y va arrastrando arenas, material orgánico en descomposición, etc. ¿Qué sucede? Que si esa corriente que va y vuelve, en medio se encuentran con que le trazan un muelle, que es un elemento artificial, la corriente hace así, gira para bordear el muelle y aquí forma un playazo. Ese es el origen de la Malagueta.
En el siglo XIX todavía sigue siendo puerto y ciudad un núcleo único. Lo que sucede es que a partir del último tercio del siglo XIX, esa nueva falta de profundidad por un lado, por el otro, la necesidad de buscar mayor calado para los buques. No olvidemos que desde la primera década del siglo XIX ya en Estados Unidos y en otros países empieza la navegación a vapor. Claro, con esa navegación de vapor los barcos se hacen de más calado y es necesario hacer la penúltima gran ampliación del puerto. La última es en la que estamos ahora. Y hay tres grandes proyectos en este siglo XIX: Rafael Yagüe, Prieto y Valcárcel, sucesivamente. Los proyectos se van modificando unos a otros, pero consistían en lo mismo, en ampliar tanto el muelle de Levante en dirección sur como el muelle de Poniente, buscando enfrentar ambos brazos, haciendo una bocana portuaria para dificultar la penetración de esas arenas en el interior del recinto portuario. Este es el puerto que se hace y que se termina a finales del siglo XIX, donde hay que hacer una observación importante, y es que en ese puerto se cierra con un muro toda la parte que hoy es el parque y el Paseo de los Curas, se rellena con material de derribo y se planta el parque. El parque nace de terrenos portuarios, evidentemente. Es en ese momento en donde, a partir de los años 20, los años 30 del siglo XX, donde se aísla el puerto de la ciudad y existe ese concepto lamentable de que Málaga vive de cara al mar. Claro, cosa distinta es el puerto comercial que por fin se ha conseguido ahora, que esta es ya la última fase en donde el puerto se integra en la ciudad, o la ciudad se integra en el puerto. Yo no sé muy bien lo que es, y para eso es para lo que se derriban esas barreras. Pero el puerto comercial sigue existiendo allí, y sigue existiendo con sus controles aduaneros, como no puede ser de otra manera. Lo que sucede es que es un puerto diferente porque a partir de los años 70 se va extendiendo por todo el mundo los muelles de contenedores que facilita el tránsito de mercancía en un volumen y con una rapidez que antes no tenía sacando las grúas fardo a fardo. Ese es el puerto que está durante todo el siglo XX, hasta que en 1998 se elabora el Plan General del Puerto. ¿Por qué se decide acometer la ampliación del puerto y la integración entre el puerto y la ciudad de Málaga? Yo creo que por dos razones básicas. La primera es porque Málaga ha vivido mucho tiempo de espalda al mar, y los mejores momentos históricos y económicos de la ciudad de Málaga tienen que ver también con los momentos más brillantes de actividad en el puerto de Málaga. Y en segundo lugar, porque Málaga necesitaba un puerto que se adaptara a las nuevas necesidades de los movimientos internacionales de mercancías y de pasaje. La ampliación del puerto se lleva a cabo en diferentes zonas. La primera es el Muelle 9. Málaga necesitaba una nueva zona de operaciones para mover mercancías en contenedor, de manera que se decide construir Muelle 9 y toda una plataforma que tiene en torno a 40 hectáreas, mueve unos 300.000 contenedores de media al año, y vemos que afortunadamente está recuperando actividad poco a poco. Después, en la zona oriental, en el dique de Levante, se decide construir un abrigo para ese Muelle 9, y como consecuencia de la construcción de ese dique de Levante, que tiene 1,8 km, se decide aprovechar ese dique para construir 2 terminales de cruceros, viendo que la actividad de cruceros es una actividad que tiene una demanda creciente, que tiene un magnífico futuro, y que esta ciudad y el entorno pues tienen una vocación turística muy clara.
Y por último se acomete una operación que es la que se hace en el Muelle 1 y en el Muelle 2. El Muelle 1 se destina fundamentalmente a uso comercial y de restauración. Se ha visto que en el año pasado, en 2013, pasaron por allí nada más y nada menos que 6.300.000 personas. Y junto a Muelle 1 tenemos un diseño arquitectónico magnífico, con una pérgola que es hoy uno de los símbolos y de las imágenes de la ciudad de Málaga, y con también unas instalaciones muy interesantes para cruceros en el propio centro de la ciudad. Yo creo que no hay ningún puerto en el Mediterráneo que sea capaz de ofrecer esa instalación, esa terminal de crucero a 200 metros del centro de la ciudad, de la Plaza de la Marina. Al lado del corazón de la ciudad, al lado de bajar del barco y a pie, adentrarse por la Plaza de la Marina hacia la Catedral, Mori Hilario, hacia Calle Hilario, llegar a los museos, Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen, Centro de Arte Contemporáneo, lo tiene muy cerca, en la zona del Soho. El patrimonio de Málaga, el Alcazabilla, el Teatro Romano, todo eso está a 2 pasos del Muelle 2. Y luego les ofrece el equipamiento del Muelle 1, que ha quedado muy bien desde el punto de vista comercial, de restauración. Vamos a tener ahí un equipamiento cultural de primer orden, con la sede del Pompidou en Málaga, llamado Espacio del Cubo, que va a potenciar también, por tanto, la oferta turística cultural para quienes llegan en crucero. También para los que llegan por otras vías a la ciudad, pero evidentemente para los que llegan en crucero. Y claro, cuando vienen aquí 2 o 3 cruceros y desembarcan miles de personas, es el café que se toma, el souvenir que compran, el taxi que cogen, el hotel en el que están, el restaurante en el que se sientan, el museo que visitan. Todo el encanto que la ciudad ofrece, ¿no? Que es una ciudad que ha crecido en turismo más que ninguna otra en España desde el año 2005-2013, los últimos 8 años. Es decir, que es un beneficio muy importante el que recibe el comercio de la ciudad y otros colectivos que desarrollan su actividad económica en el centro de la ciudad de Málaga, porque es precisamente el centro de la ciudad, junto con Muelle 1, quienes más se benefician de ese impacto económico. Si tenemos en cuenta las cifras de visitantes que estamos recibiendo en este último año, pues ese gasto puede significar un impacto de en torno a 25 millones de euros en el conjunto del año. Es que eso es una fuente de riqueza extraordinaria para toda la ciudad, que de forma directa o indirecta beneficia a toda la ciudad. Hacía ya mucho tiempo que Málaga le había dado la espalda al mar, sobre todo a través de esta zona del puerto. Yo creo que la apertura del puerto a la ciudad y la incorporación de la ciudad al puerto ha supuesto reencontrarse de nuevo con el mar. Hace 20 años aquí llegaba un crucero y lo normal era que lo cogiera un autobús y lo llevara a Granada. Hoy lo normal es que se quede. Y es por ahí por donde hay que ir. De manera que yo creo y pienso que el puerto tiene unas condiciones físicas magníficas para afrontar el futuro en buenas condiciones una vez que la economía se vaya recuperando, lógicamente, y que tengamos más posibilidades para aprovechar adecuadamente todo el esfuerzo que se ha hecho, que en mi opinión ha sido un acierto de los anteriores gestores de la autoridad portuaria. Bueno, yo creo que una de las ventajas de toda esta operación Puerto Ciudad que se ha desarrollado es que la permeabilidad del puerto y la ciudad es mucho mayor. De manera que yo creo que esto es algo muy interesante que debemos tener en cuenta para cuidar esa actividad y para coordinar muy bien entre las administraciones todo el proceso de promoción de Málaga como ciudad de cruceros del sur. Para bien del puerto y bien de la ciudad. El puerto y la ciudad deben de trabajar juntos. La ciudad apoya al puerto en sus objetivos comerciales, el puerto apoya a la ciudad facilitando la llegada tanto del turismo náutico deportivo como del turismo de cruceros, trabajar juntos en esa dirección y haciendo una operación puerto-ciudad que sea de consenso y de gusto de todos. Por decir algo negativo, ¿qué creo yo que habría que hacer aún más? Explicarle al ciudadano lo que yo estoy haciendo ahora. Explicarle al malagueño
que el puerto no es el puerto, es su puerto, que su puerto exige una dedicación y hasta un cariño, un mimo, en proteger sus movimientos comerciales, en el desarrollo portuario, en los cruceros que llegan, que no es algo que no nos afecte, que nos afecta y mucho, porque de él depende el desarrollo de la ciudad y el sustento de sus habitantes.